Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Compartimos con ustedes y reciban también de nuestra parte nuestros sinceros deseos de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también nos sentimos muy bendecidos al compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en la continuidad de cómo veníamos estudiando el libro a los Hebreos, capítulo a capítulo, y como este estudio, este andar por este libro nos ha llevado a la idea o a comprender que Jesús es mejor es que hoy vamos a tener en este capítulo titulado como los 8 mejores de la carta de los Hebreos. Mejores, entre comillas, porque esa es la palabra clave el día de hoy. Los 8 mejores de la carta de los Hebreos. Esto no está en un capítulo específico, sino que en varios capítulos a través de la misma epístola o de la misma carta vamos a encontrar a estos mejores, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga y vamos adelante con este nuevo capítulo de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. El escritor de la carta utiliza vía contraste argumentos que dejan en claro la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que desprendemos de lo que hemos estudiado en los capítulos que ya hemos visto, ¿verdad? Para ello utiliza con frecuencia la palabra mejor que, mejor. Mejor no quiere decir que lo anterior haya sido malo, no, sino que lo que viene después de aquello es mejor. Es reafirmar que lo de Cristo es mejor que lo anterior. Y por ser mejor, obviamente, reemplaza lo anterior. Aquí, como les decía, vamos a ver varios mejores en esta carta. Vamos a partir con el capítulo 7, el versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí ya partimos con una mejor esperanza. Nosotros tenemos una mejor esperanza y nos acercamos a Dios por ello. Nuestra esperanza está en Jesús, no en la ley de Moisés. ¿Ya? O sea, vimos que lo anterior no es que haya sido malo, pero lo que viene es mucho mejor. Nuestra capacidad me refiero que nuestra esperanza está en Jesús y no en la ley de Moisés o en nuestra capacidad para cumplir aquella ley. El versículo anterior al que leímos dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su ineficacia y debilidad. La esperanza anterior estaba en el cumplimiento del mandamiento. Pero dado que nadie pudo cumplir ese mandamiento a cabalidad, es ineficaz. Y no da la esperanza en ello. La esperanza que nosotros, los cristianos, hemos recibido de Jesucristo, del sacrificio de Cristo, es una esperanza para vida eterna. Y esa que nos dio Jesucristo con su sangre y no depende del cumplimiento del mandamiento anterior. O sea, que nuestra esperanza está no en el cumplimiento del mandamiento, sino está en Jesucristo, en su sangre preciosa, en el cumplimiento que Él hizo por nosotros. Y aquí esperanza que nos da vida eterna. Una segunda esperanza, dice el capítulo 7, versículo 22. Todo esto está en la carta de los Hebreos, ¿ya? Capítulo 7, 22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dios siempre se ha relacionado con el hombre o con su pueblo a través de pactos, ¿ya? Con su pueblo, con sus hijos, con personajes especiales para Él, se ha relacionado a través de pactos. Y esta no es la excepción, ¿ya? Jesús es la cabeza visible de este nuevo pacto, que es mejor que todos los anteriores. Un mejor pacto. El antiguo pacto tenía un mediador, lo sabemos, ¿cierto? Lo aprendimos en los capítulos anteriores, Moisés. Pero nadie para garantizar el lado del pacto del pueblo. Por lo tanto, fallaban continuamente. No hubo siquiera uno que pudiera cumplir a cabalidad el mandamiento, los mandamientos o toda la ley de Moisés.
Pero el nuevo pacto, este mejor pacto, tiene un consignatario que lo garantiza en nuestro nombre. O sea, que hay alguien que lo garantiza por nosotros el cumplimiento de este pacto. Por tanto, el nuevo pacto se sustenta en lo que hizo Jesús, no en lo que nosotros hacemos. Él es el fiador, no nosotros. Él lo garantiza, Él lo avala, Él lo confirma, Él lo establece. Por lo tanto, un pacto que de nuestra parte es casi imposible cumplirlo, a un pacto donde el cumplimiento está garantizado por Jesucristo, es infinitamente mejor. Por lo tanto, Él es hecho fiador de este mejor pacto. Tercero, en el capítulo 8, versículo 6 vemos: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vemos los primeros dos mejores, que habla de un mejor pacto y de mejores promesas, ¿verdad? En este caso, relacionamos estos dos mejores con este mejor ministerio que Jesucristo también tiene. Relacionamos el mejor ministerio con el mejor pacto y con las mejores promesas. Tanto mejor ministerio es el suyo. Ningún sacerdote terrenal podía echar fuera el pecado, ¿cierto? Porque con el sacrificio que ellos hacían, cubrían, la palabra del Señor nos enseña que cubrían el pecado. Pero este sacerdote que tenemos, Jesucristo, echa fuera el pecado. Ya no está. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Mediador de un mejor pacto, lo sabemos, lo acabamos de ver. Jesús se ha hecho mediador de un mejor pacto, un pacto de gracia y no de obras, ¿cierto? Cuarto, en el capítulo 10, versículo 34 dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Somos sus hijos. Y como hijos tenemos una herencia. Y no como algo futuro, algo que va a suceder después, sino que como el hijo pródigo, esta herencia está en nosotros, la tenemos en nuestras manos. Nosotros somos portadores de ellas. Podemos exhibirla, mostrarla. Ella nos avala. Ella nos garantiza hoy lo que va a ocurrir mañana. Esta herencia también es perdurable, no como la del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se fue y se gastó la herencia. Pero la de nosotros es una herencia perdurable. Es eterna, que no se gasta aunque queramos hacer uso de ella. Esto último, el querer hacer uso de ella es un poco difícil porque, ya que por así decirlo de alguna manera, esta herencia está en el banco celestial en custodia. Con esta mejor herencia que tenemos en el cielo, el escritor nos alienta, bueno, en primera instancia le alienta a sus lectores, a sus primeros lectores, a soportar las pruebas, a mantenerse firme, a no desanimar, a no volver atrás. Para nosotros hoy también es el mismo aliento. O sea, si tenemos como promesa una mejor herencia, una herencia perdurable, una herencia que no se va a gastar, entonces esto nos alienta a seguir adelante, a seguir firme en esta determinación, en esta fe, en este camino que hemos decidido tomar. Y eso es lo que el escritor está, a través de estas palabras mejores, está alentando a sus destinatarios a permanecer firmes. Porque todo lo de Cristo es mejor. Y eso es lo que estamos viendo también en estos 8 mejores. Ahora, como quinto mejor, en el capítulo 11, versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En los versículos anteriores estaba hablando el escritor sobre una patria, sobre lo que los primeros hijos de Dios, digamos los antepasados, habían salido en busca de aquel lugar. En primera instancia, cuando llegaron a la tierra prometida, esa era tal vez su primera ciudad de
deseo de dónde de llegar. La ciudad que Dios nos prepara para nosotros, podemos darnos cuenta que es mejor que cualquier otra ciudad que conozcamos o que anhelemos conocer, ya que Él, Dios mismo, es el arquitecto y constructor. Obvio, lo hizo bien, ¿cierto? Caminar en fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestra patria, no es nuestro hogar. Es más fácil cuando recordamos que Jesús fue a preparar lugar para nosotros en aquella patria, en aquel lugar donde no hay mal alguno, donde dice que ni la orín ni el hollín corrompen. Allí, ese lugar es una patria mejor. Por eso es bueno buscar esta patria mejor, anhelar esta ciudad celestial. Todo lo de esta tierra perece. Nosotros mismos también llegará el tiempo donde ya no seremos o ya no estaremos en este cuerpo, ¿cierto? Pero lo celestial, aquella patria celestial, es eterna. No hay mal. Allí dice que tampoco habrá llanto, habrá dolor, dice una alabanza, ya que refleja un poco la esperanza que hay en esta ciudad celestial. Entonces, hay algo mejor. Sí, lo de esta tierra es bueno. Nosotros podemos ver en esta tierra hermosos paisajes, hermosas construcciones que a lo mejor nos asombran. Imagínense cuántas cosas que podemos a lo mejor no verlas personalmente, pero a través de estos mismos videos, de estas plataformas, de la televisión, podemos ver hermosos lugares, hermosas construcciones, grandiosas, perfectas por decirlo de alguna manera. Pero cuando habla de una mejor patria, de un mejor lugar, imagínense, si en esta tierra que es perecible, que no es eterno, hay cosas hermosas, imagínense cómo será esta mejor patria que nosotros tenemos como promesa recibir. Como sexto mejor, vamos al capítulo 11, el versículo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La viuda de Sarepta y la Tsunamita, por ejemplo, vieron resucitados a sus muertos. Ya los tuvieron con ellos nuevamente. Pero esta resurrección fue temporal, porque como todos seres humanos, la muerte es natural en medio de nosotros. O sea que en algún momento aquellos que resucitaron volvieron a morir, porque no son eternos. Pero acá los que prefirieron morir o ser atormentados esperaban una mejor resurrección, la misma que esperamos también nosotros, una resurrección eterna. Obvio, mucho mejor también. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor esperanza, una patria donde llegar y una resurrección eterna. Que el Señor nos bendiga. Tenemos mucho a qué aferrarnos para seguir adelante. Como séptimo, mejor, capítulo 11, versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Se nos ha provisto una cosa mejor. Viendo y disfrutando la obra completa de Jesús por nosotros. Nosotros lo hemos visto, lo vivimos. Y por lo tanto tenemos muchas más razones para aferrarnos a esta fe y no dejar que el desánimo, los tiempos difíciles, las dificultades, las cosas nos derroten. El mejor se traslada ahora también para nosotros. Tenemos a Cristo. Ellos, hablando de los personajes de este capítulo, aquella gran nube de testigos y aquellos héroes de la fe, ellos no lo tuvieron. Nosotros sí. Entonces, tenemos una cosa mejor, a Cristo. Todos estos, aquellos héroes de la fe o esta nube de testigos, alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido, o sea, no lo vieron con sus ojos. Nosotros lo tenemos por gracia ahora en nuestras vidas.
a Jesucristo. Y como último, en el capítulo 12, versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dos sangres inocentes, la de Abel y la de Cristo. La de Abel fue asesinado por su hermano, sangre inocente, y la también sangre inocente de Cristo. Pero la de este último, de Cristo, nos habla mejor, porque también tiene consecuencias grandiosas para quienes nos hemos acercado a Él, alcanzando salvación por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. También en los capítulos anteriores vimos que cuando el sacerdote ofrecía sacrificio y derramaba sangre en el lugar santísimo o todo para cubrir los pecados del pueblo, era una sangre ineficaz. Pero esta mejor sangre, la de Cristo, dice que quita el pecado y con una sola vez basta. O sea, una sangre que tiene que ser derramada año tras año para cubrir los pecados, con una sangre que con una vez es suficiente para quitar el pecado, ¿cuál es mejor? Todo lo que tenemos, o sea, todo lo que Cristo nos ofrece es mejor. Todo lo que se desprende de Él es mejor. Su pacto, sus promesas, su sangre, su promesa de aquella ciudad nueva, de aquella patria celestial, de lo que acabamos de ver también de una mejor resurrección. Entonces, todo lo de Cristo es mejor. Ahora la pregunta para nosotros, que hemos visto que todo lo de Cristo es mejor, todo lo que Él nos ofrece, lo que nos da es mejor. Necesitamos aún más argumentos para honrar, para glorificar, para servir a Cristo, el mejor de los mejores. Que el Señor les bendiga. Lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que a sus ojos todo lo escudriña, y cuando Él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora
instante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación de la palabra está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 y 6. Esta es la palabra del Señor. Hijo mío, lo voy a leer un poquito más, hasta el 11. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, y azota a aquel que... Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos, dice la palabra del Señor. A mí no me gusta la disciplina, no sé a usted, pero a mí no me gusta la disciplina. No me gusta la disciplina porque comúnmente fui disciplinado en aquellas cosas que no era lo que yo quería, sino que era lo que otros querían. Entonces, cada disciplina que llegó a mi vida no era muy bien recibida. Hasta que conocí al Señor. Y el Señor dice la palabra que al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Lo primero, Dios nos trata como hijos. Dios, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío.
los padres terrenales, y ese es el ejemplo que coloca la Escritura, siempre nos estaban enseñando y disciplinando sobre aquellas cosas que habíamos sido enseñados y que no estábamos cumpliendo. Nuestros padres nos decían a las 10 de la noche en la casa, y todo aquel que llegaba después de las 10 era propenso a recibir una disciplina de parte del Señor. ¿Por qué estás llegando a esta hora? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Había que dar una explicación propiamente tal. Y cuando hemos entendido la disciplina del Señor, Dios quiere que nosotros podamos ser a la imagen y semejanza de Cristo. Y para que nosotros seamos a imagen y semejanza de Cristo, viene lo que es llamado la disciplina del Señor. Dios nos disciplina. Dios nos dice qué es lo que debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Muchas de estas cosas no nos gustan. Me recuerdo un día orando, buscando al Señor, que Dios me mostró, fueron 3 personas, me acuerdo, que yo debía pedirles perdón por lo que le habías hecho. Algunos no los veía un par de años. Pero el otro día me levanté al ser disciplinado por el Señor, y lo primero que hice fue tomar el auto e ir a buscar a estas personas o tratar de averiguar dónde estaban para pedirles perdón. Unos ni se acordaban. De 3, 2 ni se acordaban. No me acordaba, no te preocupes, que sí, etcétera. Y les decía, yo me acuerdo que usted, que etcétera, etcétera. Pero a los 3 les pedí perdón y los 3 estuvieron dispuestos. No, hermano, no, Juan, qué sé yo, olvídate. Cuando volví a mi casa, volví pletórico de gozo, porque había obedecido, porque esa disciplina que Dios me había colocado como hijo, la había cubierto, la había cumplido, de tal manera que la pesadez de haber hecho algo malo se transformó en una bendición por haber hecho lo bueno. Dios disciplina a sus hijos. Dios no le dice al ladrón, no, Dios no le dice al impío, no, le dice a usted, me dice a mí, qué es lo que debemos hacer. Hay una parte que requiere una explicación que dice, y azota aquel que recibe por hijo. No sé cuál ha sido su experiencia, pero a mí me la dieron con la correa cuando chico. Me recuerdo del famoso puntero. El puntero era un palo largo que tenía el profesor de básica, y cuando alguien estaba haciendo algo malo, le pegaba un golpecito para ponernos en la alerta. Y cuando nos habíamos portado, pero mal, teníamos que poner las manos así, y él nos pegaba un varillazo, o entre la pierna y por aquí, ya, para disciplinarnos, para que no lo hiciéramos nunca más. No converse baño, baño seguía conversando, palitos van, palitos bien. Y como era conversador, palitos. El que azota, Dios, ¿cómo azota? Dios no es que diga, ahora le voy a mandar una tribulación, ahora le voy a mandar una angustia, ahora le voy a quitar un hijo, ahora voy a quemar un hijo. No. El azote del Señor tiene que ver con lo que es la corrección. Y la corrección no necesariamente implica un castigo físico, sino que tiene que ver con la disciplina que Dios nos da. Hoy día, culturalmente, nos resulta prácticamente imposible estar dando golpes a nuestros niños. Y bien por eso. Porque nuestros niños no son sacos, ¿no es cierto?, para entrenarse con el boxeo, sino que son personas humanas que tienen sentimientos y que de una u otra manera siempre van a obedecer, o siempre va a ser posible disciplinarlos por la razón y no por la fuerza, como dice el escudo nacional. Cuando Dios
disciplina o azota, de acuerdo a esto, tiene que ver con la intención de Dios que la cosa no vaya más allá de lo que debe ir. Cuando Dios coloca, ¿no es cierto?, una disciplina, un azote en la vida del hombre o de la mujer, tiene que ver no con la capacidad de hacernos sufrir, que es lo que ocurre cuando nos azotan o cuando nos golpean, sino que tiene que ver con la idea de rectificar conducta. Y lo hace de algunas maneras. Por ejemplo, a lo mejor hay algunas oraciones que quedan un poco postergadas, o ciertos sueños que quedan un poco en el aire, o ciertas actitudes de ciertas personas a las cuales nosotros hemos ofendido y que de una u otra manera, ¿no es cierto?, nos hacen recapacitar sobre esto. No sé, sería un tema muy largo para hablar de los azotes del Señor, pero que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la corrección. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. El problema, ¿sabe cuál es? Es que no soportamos la disciplina. No nos gusta. Cuando Dios dice no entrar, no entrar. Cuando usted va manejando y dice no virar a la izquierda y usted vira a la izquierda y es sorprendido, va a haber una infracción. Usted le puede decir, mira, resulta que vivo aquí, bla, 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 pero la autoridad policial le va a decir, ese letrero dice no doblar, ante lo cual no debe doblar. Punto. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, busca el escritor de los Hebreos el ejemplo de la disciplina de nuestros padres. Y cuando los padres nos disciplinan, no es para que seamos castigados por ello. No, tiene que ver con el deseo del padre, con el deseo de la madre, de que sus hijos anden de acuerdo a lo que ellos les han estado enseñando. Durante años tuve la oportunidad de visitar una familia cristiana y los hijos comúnmente cuando almorzaban o comían se paraban y le daban gracias a sus padres. Gracias papá, gracias mamá. Primeramente le habían dado gracias a Dios en la oración, pero después gracias. O tomaban sus cosas, gracias, y las iban a lavar o las dejaban en el fregadero. ¿Y eso es por qué? Porque habían sido enseñados de esa manera. Porque habían sido enseñados a aprender a esperar, a no sentarse de los primeros, a no comer los primeros, sino que a esperar, a ver ciertos tipos de situaciones. Entonces, en eso se han llevado nuestros padres la vida, en enseñarnos, hasta que hubo un momento en que ya no estábamos en la edad de ser enseñados propiamente tal, porque crecimos, porque ya creíamos que era insuficiente, ya que era suficiente todo lo que habíamos pasado de enseñanza con nuestros padres, y comenzamos nosotros a ser nosotros mismos hasta que también fuimos padres y en fin, y es un ciclo que se repite, con nuevas ideas, con nuevos conceptos, pero que se repite. Es decir, somos disciplinados porque necesitamos la corrección. Ya, cuando somos disciplinados por el Señor, no andemos en la rebeldía. No, la rebeldía no debe estar el desmayo, no debe estar hasta aquí llegó un cristiano, ay, es que no soporto, ay, es que no puedo, ay, es que no me gusta. Porque hay muchos que al ser disciplinados no les gusta y se van. Por A, por B o por C, no les gusta y se van. Y nos olvidamos que una de las cosas a las cuales estamos llamados es a obedecer, no a estar de acuerdo, sino que a obedecer. Y ante esa realidad, ¿no es cierto?, viene esta disciplina de parte del Señor, ¿ya?, para que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, pueda ser enmendado de tal manera que comencemos a participar de las cosas del Señor. Si no te gusta la disciplina, dice la palabra del Señor que eres un bastardo y no un hijo. El hijo acepta la disciplina, el bastardo no la acepta. El hijo que no es hijo no la acepta.
El que es hijo de un solo lado no lo acepta. No, hay todo aquel que no acepta la disciplina de Dios es como un bastardo. El hijo es posible disciplinar, al bastardo no. Apenas tiene la oportunidad, ¡pum!, se va y se marcha. Cuando viene la disciplina de parte del Señor, es porque Dios quiere tener, o debe querer tener, que los propósitos de Él se cumplan en usted y se cumplan también en mí. Porque la disciplina de Dios es para provecho, dice la palabra del Señor. Por ejemplo, por ella nosotros podemos participar de su santidad. Claro. Nosotros llegamos estropeados, malorientes, complicados, hijos pródigos, ¿no es cierto? Y Dios nos viste, Dios nos da calzado nuevo, Dios nos pone de una manera muy especial que como padre está esperando a sus hijos. Y cuando llega el momento, nos hace participar como hijos de la fiesta, de la herencia, del cordero pascual, del becerro gordo. Y esa es la gracia de la parábola del buen samaritano. Participar del becerro gordo que solamente está dispuesto para el Hijo Jesucristo el Señor, propiamente tal. Y lo segundo, dice la palabra del Señor, que nosotros somos o estamos posibilitados para dar frutos apacibles de justicia. Ante esa realidad nosotros debemos entender que Dios quiere fruto de usted, quiere fruto de mí. La higuera fue maldecida, fue desechada porque no tenía fruto. La idea es que usted, que yo, que todos nosotros tengamos los frutos apacibles de justicia que Dios nos permite tener a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.